Le damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Muy buenas noches. Vamos a orar y pedir al Señor su Espíritu Santo. Sin Él nada podemos, separados de Él nada podemos hacer. Por eso necesitamos oír, escuchar, recibir con la ayuda de Él. Padre nuestro, damos gracias. Gracias por esa certeza que tú has dado en tu palabra, de que das tu Espíritu Santo a quienes lo piden de día y de noche. Estamos pidiendo de ti en este tiempo que nos des tu Espíritu Santo y con Él nos des la revelación y la sabiduría. Queremos ser alumbrados. Queremos que alumbres tu palabra y que alumbres también los ojos de nuestro hombre interior y que nos des entendimiento, porque si entendemos, podemos apropiarnos de aquello que entendemos, Señor. Danos hoy el apropiarnos más y más de tu obra, más y más de ti, más y más de ese amor. Y queremos, Señor amado, crecer en ese entendimiento, en esa experiencia. Y damos gracias por ello, Señor. Gracias por haberte entregado en rescate por nosotros, Señor Jesucristo. Bendito seas. Déjanos conocer más y más de tu obra redentora. Déjanos conocer más y más de los secretos de la cruz, los secretos de la muerte y también de los secretos de la resurrección. Bendito seas por ello. Obra hoy en la tierra lo que tú has propuesto en el cielo, Señor. Que entendamos, que te entendamos y que te conozcamos, Señor amado, porque en eso está la gloria del hombre, en conocerte y entenderte. Danos hoy de tu gloria, Señor, dándonos un mayor entendimiento y un mayor conocimiento de ti, como el Cordero de Dios. Bendito seas por ello. Recibimos lo que estamos pidiendo, anhelando en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso te damos gracias anticipadamente, Señor. Amén. Y amén, Señor de gloria. Esta noche vamos a revisar lo que es el pan mojado que hubo en la Pascua. Él tiene un nombre en hebreo y es el Haroset. Y en nuestro texto tenemos lo siguiente. Haroset es una de las comidas características de la cena de la Pascua. La noche de la Pascua los judíos comen el Haroset, preparación con hierbas amargas para conmemorar su liberación de Egipto. La noche antes de su muerte, el Mesías participó de la última cena, que fue una cena de Pascua, y en medio de ella comenzó a hablar de su muerte, y dijo: uno de vosotros me va a entregar. Después les dio una señal: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Fue entonces cuando el discípulo llamado Judas metió su mano en el plato. ¿Por qué cree que el Mesías dio ese acto en concreto como la señal de su traición para morir? ¿Por qué cree que el Mesías dio ese acto en concreto como la señal de su traición para morir? En la Pascua, el pueblo judío moja un trozo de pan sin levadura. El pan sin levadura se llama matzá, y lo mojan en el Haroset, esa preparación con hierbas amargas. Sin duda alguna, fue en un plato en que el Mesías y Judas mojaron su pan esa noche. ¿Por qué es tan importante eso? Las hierbas amargas representan la esclavitud y el sufrimiento. Las hierbas amargas representan la esclavitud y el sufrimiento. ¿Y cuál fue la traición? Fue entregar al Mesías a la esclavitud y el sufrimiento. Así que la señal revelaba que sería Judas quien la entregaría a su sufrimiento, y sin embargo, el Mesías también mojó en la copa. Así que la señal también revelaba que sería el Mesías quien libremente se entregaría al sufrimiento y la muerte. Nuestro amor por Jesús está basado precisamente en que Él voluntariamente decidió entregarse en rescate por todos nosotros. O sea, no solo fue traicionado, Él aceptó el ir a sufrir aquello a lo que lo estaba entregando Judas. ¿Y por qué mojando? La palabra en griego está unida a la palabra bautismo, que significa sumergir o inundar. Así, la vida del Mesías sería sumergida en sufrimiento, en nuestro sufrimiento. Y aquí cabe que volvamos a revisar
que el Señor Jesucristo vino para hacerse todas aquellas cosas que había en nosotros que nos separaban de Dios. Todos en nuestra vida sin Dios hemos tenido épocas, circunstancias de gran sufrimiento, de gran dolor. Y todo ese sufrimiento y dolor en cierta forma nos separan de Dios, porque indudablemente fueron tiempos de aflicción. Hubo emociones que eran tóxicas. El dolor, el sufrimiento es tóxico. No es una emoción que edifique, no es una emoción de alegría, de gozo, que dan fuerza, que fortalecen. Todo lo contrario, debilitan. Entonces, debemos ver en Jesucristo como aquel que también se hace el sufrimiento que hubo en cada uno de nosotros. Esas épocas de crisis que tuviste, de infiernos que viviste, de dolor y de sufrimiento, al confesarlas sobre el Señor Jesús, Él se vuelve, Él se hace ese sufrimiento, ese infierno que viviste. Y una vez que Él se hace ese sufrimiento que viviste, Él muere en la cruz, de tal manera que con su muerte muere también el sufrimiento, muere el hombre, la mujer que sufrió eso y que lo está poniendo con su confesión sobre Él para ser liberado de ese sufrimiento a través de la muerte de Él en la cruz. Jesús murió para que pudiéramos morir. Jesús murió para que pudiera morir el hombre adámico que había en nosotros con todos los efectos que el pecado había causado en nuestras vidas. Entonces, hay una liberación muy grande al entender esto. Jesús quiso bautizarse, hacerse el sufrimiento, el infierno que hayamos vivido en cada una de las muchas áreas de nuestra vida en que ha habido ese tipo de situaciones. Él se sumergió en la copa de nuestro juicio, en la copa de sufrimiento y amargura, para que nuestro juicio, nuestras lágrimas y nuestro infierno fueran quitados. Cuando tú llevas todavía la memoria, el dolor de esas épocas de sufrimiento, indica que no has buscado seriamente al Señor en esos aspectos para echar sobre Él todo ese tiempo y todas esas experiencias y ser libre totalmente de ello. Entonces, quiero animarte a que mires al Señor como tal y estés dispuesto a apropiarte de esa liberación tan grande que Él da. El maestro entonces mojó el matzá, el pan sin levadura, en la copa. Él llevó nuestro infierno para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Y las personas están llevando su propio infierno, están llevando algo que si eres un cristiano, una cristiana, no deberías estar llevando. O sea, es como le estás quitando a Jesús algo que fue lo que Él vino a hacer. Estás en cierta forma negando el sacrificio que Él obró de morir, haciéndose todo lo que en ti había que te separaba de Dios. Es como estar llevando algo ajeno, ya no te pertenece. A ti no te pertenece el sufrimiento, pertenece al Cordero de Dios. Él vino a eso, a hacerse ese sufrimiento. Él vino a hacerse ese dolor, vino a hacerse cada infierno que viviste. Entonces, cuando tú estás llevando algo de esto, estás llevando algo que no te pertenece. Creo que hay algo que resolver delante de Dios. Hay personas que asumen que el sufrimiento y lo que vivieron, los recuerdos, la culpa, todo esto, son su cruz. Pero, a ver, Dios quiso que fuera Jesús quien llevara todo eso a la cruz. Recuerde que Él nos sustituye y va a la cruz. Amén, que morimos con Él, con su muerte, pero Él fue quien llevó directamente el juicio que merecíamos por todo lo equívoco. Entonces, quiero animarte a que revises eso y que no tienes que estar pensando que el sufrimiento, la culpa, el recuerdo que llevas, el dolor, sea tu cruz. Creo que hay algo equivocado. Tienes que poner todo eso mediante tu confesión, diciendo al Señor, Señor, en tal época, en tal relación, en tal circunstancia, el dolor que sufrí fue algo absolutamente terrible. Yo viví esto, pensaba así, sentía así, lloré así, Señor. Pero al decir todo esto lo estoy poniendo sobre ti y tú te vuelves ese sufrimiento, tú te vuelves ese dolor. Y al morir tú muere ese sufrimiento, muere ese dolor, Señor, y soy libre en el nombre de Jesucristo. Eso es muy importante. Sin esa liberación, pues no puedes tener la libertad que Él desea y la paz que Él desea y por la cual vino a morir por ti. Él llevó nuestro infierno para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Por lo tanto, medite en el amor que lleva sobre sí todos sus dolores, sufrimientos y juicios. Entonces medite en el amor del Señor Jesucristo que llevó sobre Él
todos tus dolores, todos tus sufrimientos y todos tus juicios. Y viva en consecuencia una vida digna de ese amor. O sea, lo único que nace de nosotros es, quiero agradarte, Señor. Enséñame tus caminos, tus procederes. Quiero caminar como tú deseas, proceder como tú deseas, porque es mi manera de decirte gracias, de retribuirte, de responderte a una liberación tan grande que has hecho para mi vida. Leamos Éxodo 12:8, terminando ya, por favor. En sus Biblias, por favor. Éxodo 12:8, dice allí la Escritura. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Allá estamos recibiendo la instrucción de cómo era que ellos realizaban la comida del Cordero de Pascua. Esa noche comerán la carne asada al fuego. Era indicando, el fuego indica el juicio de Dios sobre el Cordero, y panes sin levadura, indicando que aquí no hay ningún aporte del hombre, sino solamente el Señor. El Cordero era el que iba realmente a sufrir, a dar su sangre y a ser asado al fuego. Dice, con hierbas amargas lo comerán. Y las hierbas amargas deben hacernos recordar esto, ¿no? Él quiso llevar nuestros sufrimientos y dolor. Mateo 26, por favor. Vamos allá al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo. Y vamos al capítulo 26, verso 20. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle, ¿soy yo, Señor? Entonces él, respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo. Entonces, vemos aquí exactamente cómo él predice que Judas lo va a traicionar, y la señal que da es esa señal de compartir las hierbas amargas. Y finalmente, Isaías 53, verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, vemos que ciertamente en Jesús tenemos aquel que también llevó sobre sí lo que eran nuestros sufrimientos, dolor e infiernos vividos sin él. Padre de gloria, gracias, muchas gracias. Pedimos que tu Santo Espíritu nos lleve, nos conduzca a confesar, a expresar delante del Señor Jesucristo, y que con esa expresión, con esa confesión, estemos poniendo sobre Él todo dolor, todo sufrimiento, todo infierno vivido en esta tierra, Señor. En cualquier área, relaciones, finanzas, salud, todo infierno, todo sufrimiento, todo dolor. Al confesarlo, lo ponemos sobre Él, y Él se vuelve ese dolor, Él se vuelve ese sufrimiento, Él se vuelve ese infierno nuestro. Él se identifica con nosotros. Y una vez que Él se hace eso, muere en la cruz. Y con su muerte, elimina, destruye. No hay más existencia para el dolor. No hay más existencia a ese sufrimiento. No hay más existencia a ningún infierno, Señor, que hayamos vivido. He aquí, todas las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Gracias, Señor Jesús, porque tú te hiciste todo aquello que nos separaba de Dios. Tú te hiciste todas esas cosas y en tu muerte las destruiste para que no existan más, Señor amado.
Todas las cosas viejas del hombre adámico fueron deshechas en la cruz. Tú viniste a deshacer toda obra del diablo. Bendito seas. Y a darnos una nueva vida, a ser engendrados de nuevo, una nueva creación, una nueva criatura, para la cual todas las cosas son hechas nuevas y para la cual no existen los recuerdos, las memorias, las acciones, la forma de vida, los dolores, los sufrimientos del hombre adámico no existen para la nueva criatura, no le pertenecen a la nueva criatura y no están sobre la nueva criatura. Una nueva criatura totalmente libre, porque ha sido liberada por el Hijo. Solo si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Gracias por esa libertad, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.